bendiga a todos y cada uno de los hermanos que nos acompañan en la transmisión de este viernes. Vamos a orar para dar inicio a nuestra exposición, si se le puede llamar así, a la instrucción de la palabra. Voy a suplicarle a los hermanos que están presentes que por favor inclinen su rostro con toda reverencia, con todo respeto, hermano. Recuérdese que aunque usted esté ahí en la intimidad de su hogar, aunque usted nos esté sintonizando en su vehículo porque se está movilizando, independientemente, Dios está ahí, Dios está presente. Esa es una de las virtudes que son intransferibles de Dios, la omnipresencia. En cualquier parte que usted esté, ahí está nuestro Dios, nuestro Padre. Ahí está el Espíritu, ahí está Cristo con nosotros. Así que oramos, Padre. Esta tarde venimos delante de tu presencia, clamando misericordia y oportuno socorro, Dios Todopoderoso, ante la magnitud, Padre, de las circunstancias, de los acontecimientos. Nos damos cuenta, Padre, cuán limitado es el ser humano, cuán frágiles somos, Padre. En todo aspecto de nuestra vida, este cuerpo físico, Padre, es frágil, es temporal, es pasajero, y eso es lo que nos cuesta entender, nos cuesta asimilar, que todo tiene un tiempo debajo del sol, que así como hay un tiempo de abrazar, hay un tiempo de dejar de abrazar, que así como hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir. Y todo esto, Padre, es difícil de asimilar para la mente natural. Pero recuerdes, hermano, que ayer veíamos que la palabra nos enseña, nos instruye, dice que no hay ninguna sentencia adversa, ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no se mueven en sus propios pensamientos, aquellos que no viven conforme al alma, sino viven conforme al Espíritu de Dios, aquellos que se manejan en su vida de todos los días conforme al Espíritu de Dios. Y esta tarde, Dios poderoso, te pedimos perdón, porque cuánta actitud hemos hecho hoy, Padre, en nuestra propia prudencia, dejándonos guiar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y sabemos que hay un Dios Espíritu Santo, pero por allá que miren qué se ocupa. En mi vida no hay tiempo para dejarlo que me guíe, que me instruye, que me enseñe. Así que esta tarde, Padre, perdónanos porque estamos aprendiendo, Dios Todopoderoso, a caminar conforme a ti te agrada. Que toda palabra ociosa, que toda actitud, Padre, que todo sentimentalismo en nuestra alma, lo erradiquemos, Padre, porque solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos maduros de Dios. Gracias pues, Padre, por favor, danos la guianza de tu Espíritu, danos la certeza, la seguridad, la convicción, Padre, de que todo lo que vamos a hacer y lo vamos a decir hoy está dentro de tu perfecta voluntad, Padre. Amén, amén, amén. Fíjense, hermanos, que ayer empezamos diciendo que qué difícil, porque a nosotros nos toca enfrentar dos batallas. Mencionamos que en Efesios, vamos a volverlo a leer, hermano, porque a mí no me es gravoso volverle a repetir las mismas cosas, y para ustedes de provecho. Capítulo 6 de Proverbios. Vamos a ver el verso, Efesios capítulo 6, verso 12. Dice que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestro pleito, no es con seres humanos, no es con carne, no es con sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Luego en el verso 13 nos exhorta la palabra a través del apóstol Pablo a que echemos mano
de toda la armadura que Dios preparó de antemano, hermano, para que usted eche mano, para que usted la tome, para que usted la agarre y nos la pongamos. Porque mire pues, hermano, nosotros no podemos salir victoriosos queriendo ganar estas batallas que son de índole espiritual con armas carnales. Por eso decía el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, en Cristo Jesús, para destruir fortalezas y para destruir todo pensamiento, todo argumento que se levante contra Cristo Jesús. Entonces, hay una batalla ahí, en los ambientes espirituales. Por eso hay una armadura que nosotros nos tenemos que revestir de ella, hermano. Y hay un par de cosas importantes que las vimos ayer, pero los voy a mencionar porque es importante, las mencionamos ayer. Dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Estos dardos, hermano, son pensamientos que vienen a nuestra mente. Ayer decíamos, por ejemplo, mire, hermano, ante esta tremenda situación que estamos viviendo, no sé si solo a mí me pasa, pero un día amanece usted con dolor de garganta, con una que le pica la nariz, y inmediatamente viene el dardo a nuestra mente pensando, peor si ya me contagié, ¿verdad? Y eso, hermano, ya trae una serie de pensamientos que tienen como propósito, hermano, desanimarnos, desmoralizarnos, meternos en depresión, en tanta situación. Y luego dice el verso 17, y tomen miremoslo mejor en la Biblia, en la Biblia Kadosh, porque la Biblia RB60 dice, tomen el yelmo. Y nosotros leemos eso 1000 veces y nunca nos preocupamos porque no nos enseñaron en la escuela. Yo no sé si todavía, pues, pero miren a los patojos, a patojos de un país tercermundista que apenas hablan español, un mal español, no les piden un diccionario como hacían con nosotros, les piden un diccionario en inglés, un diccionario inglés-español. Deberían de pedirles un diccionario Larousse porque a nosotros nos enseñaron. Cada vez que usted lea y encuentre una palabra que no entienda o que no sepa qué es, busquen el diccionario y va a salir de dudas. Dice entonces, y tomen también el yelmo, y tomad el yelmo. Por cierto, ahora me acuerdo que en Guatemala creo que hay apellido Yelmo. Yo tuve un compañero en un trabajo que había un hombre de apellido Yelmo. Pero mire, pues, dice la Biblia Kadosh, y tomen el casco de la salvación. Entonces, si usted está armado, hermano, del escudo de la convicción, de la certeza y de la seguridad, y tiene en su cabeza, en su mente, hermano, el casco de la salvación. Salvación es Yeshua. Yeshua es Cristo. Cristo es la palabra. Hermano, usted va a estar protegido en sus pensamientos. Y dice, juntamente con la espada dada por el Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hay una batalla, hermano. Hay una batalla. Pero luego fuimos, hermano, al capítulo 2 de Primera de Pedro. Porque hay otra batalla que también es bien compleja, delicada. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, dice el verso 12, vamos a leer desde el 11 hoy. Dice, mire pues, y yo creo que ayer leímos el 11 también. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Mire lo que está diciendo. Dice, amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, ¿qué es usted en su peregrinaje en este mundo natural, en este reino terrenal? ¿Qué es usted? Es un extranjero y es un peregrino.
un extranjero o es alguien que vive en una tierra que no es la de él. Y un peregrino es alguien que está en un lugar, pero solo está de paso. Dice, les ruego, como a extranjeros y como a peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiere decir, hermano, que allá en el interior de nosotros hay una batalla, hay un conflicto. Por eso es que hay una armadura de la que usted y yo tenemos que echar mano. Hermano, perdone. Hay cosas que cuesta a veces asimilar y cuesta entender, ¿verdad? Las va entendiendo uno con los años. Pero me costaba mucho entender qué quería decir mi pastor cuando decía, esto no es contemplativo, decir. Esto no es de que usted se sienta, va a la iglesia a sentarse, a ver qué pasa, ¿va? A ver qué pasa. Y usted, ahí está, solo haciendo acto de presencia. Esto no es contemplativo, no es de sentarnos a ver. Esto implica, hermano, que tenemos que hacer un esfuerzo. Y para echar mano de la espada, que es la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos, hermano, por leer la palabra. Mire, pues, ¿cómo nos esforzamos por leer los periódicos, por ver las noticias, por estar enterados de los últimos acontecimientos? Pero de los últimos acontecimientos, de las últimas noticias, del reino al que pertenecemos, eso no mucho nos interesa. A menos que se venga un conflicto como el que estamos pasando, ¿verdad? Mire, hermano, cuánta gente hay hoy en las iglesias que dicen que por ahí anda un virus y dicen que hay una enfermedad y muchos no creen o muchos se ponen mascarilla y otros se ponen y bueno, ajenos, cristianos, ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios, es decir, de vez en cuando se asoman a la congregación, de vez en cuando se conectan, de vez en cuando dan una ofrendita, de vez en cuando por aquí, de vez en cuando por allá, pero cuando el mal toca a la puerta, cuando viene la adversidad, hermano, entonces sí corremos luego a Dios. Hermano, esto no es así. Dice, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales. Y los deseos carnales, hermano, están batallando dentro de nosotros contra nuestra alma. Recuérdese que nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad están en el proceso de conversión, porque lo que se convierte no es el cuerpo ni es el espíritu con minúscula. Lo que está en proceso de conversión, cuando hablamos de conversión, es que van a ser transformadas mis emociones, va a ser transformado mi intelecto, va a ser transformado mis sentimientos, mis emociones. Sigamos leyendo. Dice el verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mire pues, después nos fuimos al capítulo 7 de Romanos. Recuerda que en ese capítulo 7 de Romanos, solo voy a leer porque cuando siento el tiempo ya se me avanzó. Capítulo 7 de Romanos. Es que ese capítulo es bien complicado, hermano, porque nosotros no tenemos. Recuerden que el apóstol Pablo decía, el escritor de Hebreos decía, hay mucho que decir y difícil de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír. Y el que es lento para oír va a ser mucho más lento para entender, porque lee un texto y no tiene ni idea de qué estamos hablando. Entonces tratamos de interpretar la escritura con la mente natural. Y recuérdese que dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Se han de entender espiritualmente. Mire, pues, vamos al capítulo 7 de Romanos. Ayer dijimos, hermano, que yo le decía a usted que me impresionó el verso 9, porque a mí me creaba confusión. Ayer lo entendí. Dice 7:9 de Romanos, Biblia Reina Valera 60. Dice,
Es que no sé si valdría la pena que miráramos un contraste, fíjese hermano. Solo déjenme ver si encuentro el texto para que después no andemos ahí bateando. Capítulo 3 de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses, y después vamos a regresar aquí donde estamos. Filipenses capítulo 3, miremos el verso 4. Mire, pues dice el apóstol Pablo, capítulo 3 de Filipenses, verso 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, que confiar en el alma, yo también tengo de qué confiar en mi intelecto, en lo que va aquí, en mi conocimiento. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en el intelecto, en la carne, yo más. Y empieza después, hermano, a dar su currículum religioso. Mire, pues nosotros vamos a leer esto de aquí, a partir del verso 5, pero como nosotros no somos judíos, ni nos hemos preocupado, por decirlo así, en investigar, hermano, no sabemos de qué está hablando, pero mire lo que dice. Yo también tengo de qué confiar en la carne, en el intelecto, digamos. Mire, pues dice el verso 5, circuncidado al 8º día. Filipenses 3.5 de Filipenses 3.5, Reina Valera 60, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, oiga pues, en cuanto a la ley, yo soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mire esto, pues dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea que la mente de Pablo le decía creer a él que él cumplía con todas las exigencias de la Torá, es decir, cumplía con los 613 mandamientos, decretos, prescripciones, estatutos de la Torá. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Ahora, miremos lo que dice en Romanos capítulo 7, verso 9. Miremos Romanos 7, 9. Pues por eso es que esto me causaba a mí cierta controversia, pero lo entendí ayer. Dice el apóstol, mire, pues dice, recuérdense lo que leímos ayer. Dice el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto lo explicamos ayer, pero lo quiero volver a explicar, hermano, porque en esta traducción esto nos deja un poco como sin entender. Miremos el mismo texto en la Biblia Kadosh, Biblia de A. Dice, mire cómo empieza el apóstol diciendo, hubo un tiempo que estando, está hablando de él, que estando fuera del marco de la Torah, yo estaba vivo. Le quiero explicar esto. Mire pues, hermano, pensemos que en Filipenses 3, 5 en adelante, 5 y 6, pensemos que Filipenses 3, 5 y 6 es usted y soy yo. Hemos recibido a Cristo, ¿eh? ¿Cuántos son cristianos? Amén. ¿Cuántos diezman en cuanto al diezmo? Irreprensible. Muchos hermanos son irreprensibles en cuanto al diezmo. Hay otros que cuando pueden, hay otros que nunca, y ahí hay las consecuencias, ¿verdad? Pero ese no es mi problema. Cada quien se va a presentar al tribunal de Cristo para dar cuenta de cómo vivió aquí, cómo interpretó aquí, cómo entendió, qué creyó, qué no. Bueno, mire pues, pero 3, 5 y 6 de Filipenses soy yo. Soy religioso, soy evangélico, tengo privilegio, toco el teclado, toco la batería, ministro la ofrenda, hago un montón de cosas, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que 7 y 9 es la verdad, es la realidad. Dice, hubo un tiempo que yo estaba fuera del marco de la Torah. Mire lo que dice. Hubo un tiempo en que yo, hermano, y aún ahora nos salimos, estamos fuera del marco. Cuando dice el marco, estamos hablando, hermano, de las fronteras del mandamiento.
Porque mire pues hermano, ayer por eso fuimos al capítulo 22, verso 37 de Mateo. Dios establece fronteras. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es que tenés que amar a Dios. Me estoy hablando a mí mismo, vos no me traté de vos. El primer mandamiento pone fronteras, dice, tenés que entender que tenés que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenés que amar a Dios como te amás tú mismo. Tenés que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Esas son las fronteras que me pone. Y luego dice, y al prójimo, y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo no estoy dentro del marco hermano, estoy vivo para lo del mundo, ¿verdad? Estoy vivo para las cosas temporales y pasajeras. Vivo, hermano, pensando, por eso se recuerda que leímos 1 de Pedro, les ruego, hermanos, capítulo 2, que se abstengan. El que está ahí afuera no puede. El que se puede abstener es el que está dentro del marco de la Escritura. Porque conoce la Escritura, porque se esmera en estudiar, en retener, en memorizar los versos. Dice, pero hubo un tiempo en que estando fuera del marco de la Torah, el mandamiento está escrito, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero como yo no vivo ahí, vivo fuera de esa frontera, ¿verdad? Yo estoy vivo para... Pero cuando yo me meto al marco de la Escritura, el mandamiento, hermano, comienza el pecado empieza a jalarme fuera. Espero estarme dando a entender. El pecado dice, pero cuando el mandamiento de verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. Cuando ya me metí al marco de la ley, pero yo no amo al prójimo, hermano, ya estoy en pecado. Y como decimos los evangélicos, ya estoy caído. ¿Cuánto evangélico caído hay? Por eso nos reconciliamos, porque toda actitud, todo pensamiento, toda emoción, todo sentimiento, toda conducta en la que yo haya incurrido hoy, que está fuera del marco de la Escritura, hermano, hace que el pecado reviva en mí y me pone fuera del plan de Dios. Sigamos leyendo, pues. Volvamos a la RB60. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado engaña, dice, y por él me mató. Verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Sigamos avanzando. Mire el verso 15, pues. Vamos hasta el verso 15 porque el tiempo Estamos viendo esto porque hay una batalla contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y hay una batalla interna. En cualquiera de esas dos batallas, de esas dos guerras, de dos conflictos, hermano, solo hay dos bandos, los que vencen y los que son vencidos. Dice el verso 15, pero los que vencen, hermano, son los que están revestidos de toda la armadura de Dios. Hermano, un soldado que está bien equipado va a tener más posibilidades de sobrevivir en la batalla. Un soldado que está bien equipado, que está bien entrenado, que está bien adiestrado, y esa es la función ministerial. Se recuerda que dice en el capítulo 4 de Efesios, dice, a fin de capacitar, a fin de adiestrar a los que fueron escogidos desde antemano. La obra del ministerio, luego pensamos de pastor de una iglesia, de misionero, de apóstol, quieren muchos, de evangelista quieren otros. Mire, pues, dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. El mandamiento, hermano, me va indicando a mí qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando yo hago lo que Dios quiere que haga, hermano, soy vencedor. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, verso 16, esto hago, apruebo que la palabra es buena. Verso 17, mire el verso 17, Reina Valera 60, me gustó esto, dice, mire, de manera que ya no soy yo
quien hace aquello, sino el pecado, que mora, que habita en mí. Cuando la Escritura, hermano, viene a tomar un espacio en nuestra mente, la Escritura viene a morar en mí, va a ir desalojando paulatinamente la tiniebla. Porque, hermano, mire, pues la condenación, el juicio, la sentencia adversa es consecuencia que los hombres amaron más la tiniebla que la luz de la Escritura, la tiniebla del pecado que moraba en ellos. Dice el verso 17, de manera que la ley es buena. Verso 17, que ya no soy yo quien hace aquello. Oiga lo que dice la versión tradicional Reina Valera 60, sino el pecado que mora en mí. Yo quiero que miremos ese verso, sino el pecado que mora en mí. Ahí nos quedamos, o sea, que el pecado mora en mí, pero sí, miremos ese verso en el Código Real. Creo que no lo tenemos, ¿verdad? SR debe decir ahí, si es que está. Ay. Ahorita, hermanos. Hubo alguna anomalía aquí que se me no es el Código Real, ¿verdad? Téngame paciencia un segundito, hermano. Bueno, seguimos pues. Código Real, dice, de manera que realmente no es mi alma divina quien hace esto. Eso de divino, hermano, quita. Mire pues, de manera que realmente, la Reina Valera 60 dice, de manera que no soy yo, ponga atención, pero mire lo que dice el Código Real, de manera que realmente no es mi alma quien hace las cosas que no le agradan a Dios, sino la mala inclinación. La mala inclinación es el pecado, la mala inclinación que me controla. ¿Dónde? Que me controla dentro de mí. Cuando nosotros, hermanos, solo nos sentamos a oír y está el pastor predicando, pero yo estoy chateando, está el pastor predicando, pero yo me voy al baño, estoy predicando, pero le metí la pacha al patojito, yo estoy predicando, pero me levanté a atender una llamada como decía el hermano pastor aquí en nuestra congregación, hay dos hermanos, que tienen autorización mía para salir a atender una llamada cuando los llaman de la empresa donde trabajan, porque son puestos de alto nivel que requieren que ellos, es domingo, están en la iglesia, pero ellos tienen una responsabilidad en el trabajo, que pasan cosas allá, y los llama la empresa para decir, ¿qué hacemos? Se fue la luz, ¿qué hacemos? No dejaron pasar unos camiones para no sé dónde, hay bloqueos, ¿qué hacemos? Entonces, hay 2 o 3 hermanos que tienen autorización, pero salirse a atender una llamada, hermano, a usted le están, mire, pues trabajemos por la comida que perece, no por la comida que había, trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece. No se desconecte usted porque ladró el chucho, porque pidió el pollo, ¿verdad? Porque lo llamó un ingrato para decirle, mire usted, fíjese que, ¿será que todavía vende el carro usted? Y como ya hay pisto de por medio, se queda allá afuera hablando media hora, haciéndose loco, como decimos en Chapín, ¿verdad? Hermano, mire pues, cuando nosotros realmente le damos el espacio que la palabra necesita, el espacio que la instrucción necesita, vamos a dejar, vamos a ir dándole espacio a la palabra para que el pecado que nos controla empiece a perder su poder, empiece a perder su influencia. Miren el verso 18. Dice el verso 18. Reina Valera 60. Dice, y yo sé, yo cuando leí esta parte del texto dice, y yo sé, cuando yo sé algo, hermano, es porque tengo conciencia.
La escritura lo que quiere, la palabra lo que pretende hacer en nosotros, hermano, es devolvernos la conciencia que se perdió en el huerto del Edén. El hombre perdió la conciencia. Dice en el capítulo 6 de Génesis, y vio Dios, dice. Mejor miremoslo. Capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis. Dice el verso 3, miremos. Ahí debe estar lo que antecede para poder entender por qué Dios habló aquí. Pero mire lo que dice. Dice, verso 3 de Génesis 6. Verso 3 de Génesis 6. Entonces dijo Yahweh, mi espíritu con minúscula no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es alma, él es carne, y sus días serán 120 años. Entonces, hermano, dice el verso 5, y vio Yahweh como el hombre, hermano, le quitaron el espíritu con minúscula. Y la presencia de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios va a ir a morar al espíritu del hombre, espíritu con minúscula. Le quitaron el espíritu al hombre. Por eso dice en Ezequiel capítulo 36, y pondré en estos huesos, y echó espíritu en ellos, espíritu con minúscula. Pero regresemos aquí, ¿viste? Le quitaron al hombre el espíritu, y entonces el hombre quedó a expensas de su alma, a expensas de, por eso dice, él es carne, él es alma. El ser humano quedó a expensas de sus emociones, de su voluntad y de su inteligencia. Y fíjese, hermano, que las emociones, la voluntad y la inteligencia no tiene conciencia espiritual. Mire, pues dice, vio entonces Yahweh, verso 5, que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra. Mire pues, y que todo, la Reina Valera 60 dice, y que todo intento del corazón, que todo intento del alma, esta Biblia textual dice, y que toda forma de pensamiento del corazón era solamente el mal. Y el verso 7-18 dice pero cuando, hermano, mire, pues nosotros empezamos a darle espacio a la palabra, porque en usted y en mí, hermano, hay 4 tierras. Todos nosotros tenemos 4 tierras. Hay abrojos, hay junto al camino, hay piedra, pero hay un área de tierra buena. Cuando nosotros, hermano, le damos espacio para que toda planta que no, porque los espinos son plantas que no plantó el Padre. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle espacio para que la palabra vaya arrancando de nosotros los espinos, se comienza, hermano, mire, cuando se deforestan las montañas, ¿verdad? Uno pasaba antes en áreas, aquí cerca con nosotros se ve, hay una montaña aquí atrás donde vivimos nosotros, que cuando yo era niño era una cosa impresionante, una montaña de pinos, una cosa impresionante. Y como era de un familiar de nosotros, cuando salíamos de vacaciones, estoy rememorando aquellos años maravillosos, hay una gran montaña por ahí llena de pinos, y subía uno a la montaña de este lado y con la lengua de fuera llegaba uno, después de caminar 20 minutos, llegaba uno a la parte de arriba de la montaña, y ya cuando uno empezaba a bajar del otro lado, salía uno a ese valle, plan donde pasa ahora el libramiento, que ya es camino a San Andrés Itzapa. Entonces para vacaciones nos íbamos los patojos ahí, hermano, llevábamos un costal, entrábamos bajo el alambrado, íbamos a recoger las chinchurras, decíamos nosotros. Mis compañeros decían las chicuyas. Ahora los patojos de ahora, los niños ahora dicen una piña, le dicen. Pero bueno, es la influencia de las culturas extrañas. Íbamos a traer las cosas. Vaya a ver ahora, hermano, no hay ni un árbol ahí, está lleno de casas. Pero ¿qué pasó? A medida que se arrancaron las plantas, se empezó a ampliar el área habitacional. ¿Qué quiero decirle? A medida que nosotros le damos espacio a la palabra,
para que vaya erradicando las plantas que no plantó el Padre, es decir, espinos, tierra dura, tierra de junto al camino. Le vamos dando espacio, se va expandiendo el área de tierra cultivable, de buena tierra. Esa es nuestra alma, eso es la conversión, ir erradicando de nosotros la mala tierra para que la palabra, hermano, encuentre una buena tierra donde sembrar la semilla y que comience a producir al 30, al 60, al 100 por uno. Dice el verso 18, yo sé, está hablando de conciencia, yo sé. Pero cuando yo empiezo, hermano, hay un libro por ahí que se llama Así me nació la conciencia, ¿verdad? Un libro. Pero a usted y a mí nos va a empezar a renacerla, a revivir la conciencia. Cuando le demos el espacio a la palabra y al Espíritu Santo. Si no, hermano, usted es religioso. Está interpretando la Escritura con su propia inteligencia, con su propio intelecto. Y entonces, hermano, no podemos vivir la palabra. Sabemos lo que dice, pero no lo podemos llevar a cabo. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi alma, no mora el bien. Porque yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo. Ese verso, miremoslo en una Biblia que por ahí dice NBJ, NB alta, J, nueva versión, nueva Biblia Jerusalén. Mire lo que dice, mire este reconocimiento, hermano. La conversión empieza por reconocer nuestra condición. Yo me arrepiento de todo corazón, 7:18 de Romanos, Biblia, nueva Biblia Jerusalén. Mire pues, yo recibo a Cristo, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, habiendo sido declarados justos porque creyeron, ahora no hay ninguna condenación para ellos. Pero mire pues, hermano, empieza un proceso para recobrar la conciencia espiritual. Dice, pues bien sé yo, mire pues, bien debo saber yo, que nada bueno habita en mí. Mire, hermano, esto no es porque usted le da 100,000 quetzales a los de la Teletón y contribuye con, voy a dar yo 10,000 quetzales para la feria del pueblo, pues, para que le hagan un tacuche nuevo a San... Porque mire pues, hermano, es que la palabra es impresionante, me siguen apareciendo textos, pero mejor no los diremos porque entonces nos va a ir tiempo. Dice, pues yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi alma, en efecto, en mi alma, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Verso 19, Nueva Biblia Jerusalén, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Bueno, paremos un momentito aquí, solo quiero decirle algo, hermano. Fíjese que yo le decía que estamos en una batalla espiritual y con nuestro otro yo. Se recuerda que un día hablamos del ego, del alter ego, del otro yo que mora en mí. Allá adentro hay un personaje que a usted le sonríe y que le lleva el rumbo, pero por dentro dice, este viejo ya no terminó, que qué hora tan, ¿por qué no lo hace a las 8 de la noche, que no tengo nada que hacer? Porque ese es el otro yo. Ese es el otro yo. Hay una batalla contra huestes espirituales en las regiones celestiales. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero hay otra batalla interna. Fíjese que en el capítulo, vamos a Mateo. Capítulo 18. Mateo. Capítulo 18. Lo voy a buscar aquí porque se quedó trabado este chuche. Miremos desde el verso. Miremos desde el verso
33. Vemos desde el verso 33 de Mateo 18. Ahí lee usted el capítulo, hermano. Ahí lee usted el capítulo. Dice: solo téngame paciencia que a veces se pone lento este. Perdón, hermanos, disculpen, estoy viendo otra cosa. Es el Evangelio de Juan. Disculpen, hermano, fue un lapsus calami. Suele suceder después de los 50, ya le va a empezar a tocar a usted. Tenga paciencia, ya, pero aunque usted diga reprendo, recuérdese que este cacaste, este cuerpo que solo sirve para transportar el alma, para transportar las emociones, los sentimientos, la voluntad, este cuerpo, hermano, es temporal y es pasajero y se va desgastando. Entonces ya todo nos pasa. Capítulo 18 del Evangelio de Juan. Mire pues. Ahí lee usted desde el verso, ¿qué le digo? Ahí lee usted desde el verso 28. Es que lo leemos desde el verso 28. Dice, mire pues, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás, llevaron al pretorio. Hace un rato, y ayer también lo dijimos, leímos Efesios capítulo 6 y leímos que decía que también hay que echar mano del yelmo de la salvación, y nadie sabía que era yelmo. Ahora le pregunto a los presentes que están ahí conmigo, ¿qué es el pretorio? Pretorio, nadie sabe qué es pretorio. Nadie sabe qué es el pretorio. Entonces leemos nosotros: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Y tenemos años de leer eso, pero a nadie se le ocurre decir, ¿y qué será el pretorio? Hermano, disculpe, ¿qué es eso del pretorio? Leamos la Biblia Kadosh, pues. ¿Se recuerda cómo decía allá? Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Nada que ver. Mire pues, Biblia de A. Llevaron a Yeshua de casa de Caifás, Cayafá dice ahí porque está en hebreo, al puesto de mando del gobernador. ¿Qué es el pretorio? Me están poniendo atención. ¿Sabe qué es el pretorio? ¿Tú sabes qué es el pretorio? Dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al puesto de mando del gobernador. ¿Y quién es el gobernador? Poncio Pilato. Miremos el mismo verso en la Biblia Código Real. Perdón, a la Biblia BIM vamos. Dice, no hermano, no es la BIM. Ahorita le digo cuál es la versión que me llamó la atención. Bueno, queremos que nos vaya el tiempo. Regresemos a la RB60. Entonces, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos entraron en la casa del gobernador, en el puesto de mando del gobernador romano. Ellos no entraron para no contaminarse, para que así mañana poder comer la Pascua. Mira el verso 29. Entonces salió Pilato. ¿Quién era Pilato? Pilato era el gobernador. Muy bien. Salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Y respondieron ellos y le dijeron, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Mire pues, hermano, religiosos, contestones, brincones y abusivos, igual que su servidor y que muchos de los que me están viendo. Mire pues, les pregunta a Pilato, les dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Yo no miro una respuesta altiva, ni impositiva, ni abusiva. Yo no discierno, hay una ¿qué traen contra este hombre? Les digo.
Mira la respuesta de los religiosos. Y contestó el que tocaba el teclado, y contestó el que tocaba la batería, y contestó el diácono. Dijo, si este no fuera un pecador, no te lo hubiéramos traído. Entonces dice, verso 31. Verso 31. Entonces les dijo Pilato, tómenlo ustedes y júzguenlo según vuestra ley. Mire qué tremendo esto, hermano. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ellos no querían matarlo ellos, pero sí lo estaban entregando para que aquel lo matara. Mire las intenciones de los corazones, hermano. Nosotros no matamos a nadie. Yo soy evangélico, yo no mato a nadie. Pero sí nos echamos un lenguazo, hermano, que es capaz de matar la reputación, que es capaz de matar el ministerio, que es capaz de matar el entusiasmo de los hermanos tiernos, de los hermanos que no son tan maduros. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Verso 33. Ahorita vamos a llegar, porque usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que viene diciendo? Ahí va a ver. Entonces Pilato, 33, volvió a entrar en el puesto de mando y llamó a Jesús. Y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han contado otros de mí? Oiga, pues el verso 35 le dijo Pilato, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mire, pues Pilato no miraba ningún delito. Verso 36. Mire, pues, ahí va a ver porque vamos a aterrizar. Respondió Jesús diciendo, mi reino no es de este mundo. Quiero hacer una pausa. Seguimos el día, la semana entrante, seguimos el domingo, como Dios ponga en nuestro corazón. Mire, pues, respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, si este reino de Jesús no es de este mundo, ¿de qué mundo es? ¿De qué dimensión es? Recuérdese, hermano, que mire pues, hay una dimensión espiritual, hay una dimensión celestial. En los aires hay un mundo, está el mundo donde estamos, el mundo físico, el mundo terrenal. Luego hay un mundo celestial, donde están esas potestades que hablamos en Efesios capítulo 6. Pero hay un mundo espiritual, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo tierra, de este mundo físico. Mi reino es de un mundo espiritual. Por eso dice, si mi reino fuera de este mundo terrenal, de este mundo físico, oiga esto, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Para qué lo escogieron a usted, hermano? Para ser un servidor de Cristo y que pueda pelear esas batallas que hay. No en el ambiente terreno. Nuestra lucha no es con carne y sangre, no es con hombres. Nuestra lucha es contra potestades espirituales en las regiones celestiales y contra los deseos carnales infructuosos del alma. Seguimos, que Dios nos ayude a entender esto, hermano. Yo espero que usted haya apuntado, que usted porque me está costando entender a mí, pero usted es más inteligente que yo. Ríndale esa inteligencia al Espíritu Santo para que le haga entender que tenemos que sumergirnos en la Escritura para poder entender qué somos, hermano, porque si no somos igual que esos fariseos, simplemente somos religiosos, ¿verdad? Y Jesús le dijo, miren, pues todo lo que esos religiosos les dicen que hagan, háganlo, pero obedézcanlo. Lo que ellos dicen que hay que hacer, obedézcanlo, pero no lo hagan como ellos. Así que, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Que el Dios de toda gracia nos bendiga, nos visite con paz y con salud. Desde aquí, hermano, desde este lugar, enviamos en el nombre de Jesucristo una unción de sanidad, de paciencia, porque los que están atribulados por esta enfermedad y por otras enfermedades difíciles, hay que tener paciencia, hermano. Que Dios nos dé paciencia, que Dios nos dé revelación, que Dios nos dé fortaleza, hermano, para poder resistir
en el día de la adversidad. Dios les bendiga y les guarde. Ha sido un privilegio estar en la intimidad de su hogar, y si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo. Empiece a prepararse, a evacuar de su casa toda contaminación, todo aquello leudado, porque nos vamos a sentar a la mesa de Cristo a participar de la cena del Señor. Amén, amén y amén.